Todavía queremos ver la idea general de este otro asentamiento, el asentamiento por consolidación primaria. Este ya está listo y a veces ese es el total. Si tenemos nosotros una arena, hacemos un SPT, ese es todo el asentamiento que va a dar y en 7 días. Si tenemos una arcilla dura y logramos calcular el E y esa arcilla dura está seca y hacemos el cálculo con algunas de las ecuaciones, excelente, ese es todo el asentamiento. Pero ¿qué pasa si es que tenemos una arcilla saturada? En ese caso tenemos el asentamiento por consolidación primaria. Como dice aquí, dependiente del tiempo y toma meses, años en desarrollarse. De 1 a 5 años es lo normal. Y se le suma al asentamiento inmediato. En 7 días se da esa deformación y a partir de ese momento se considera que empieza a drenar el agua y al drenar el agua empieza a comprimirse, cambia de volumen. Ese es el asentamiento de consolidación primaria. Y por supuesto que para hablar de asentamiento de consolidación primaria hay que traer esta figura, el Palacio de Bellas Artes en México, DF. Entonces uno dice, es tan famoso esto que se ha asentado varios metros desde el año que se ha construido. Hace muchos años, es una foto antigua de algún libro, muestra que ese es el Palacio de Bellas Artes y ese auto está inclinado, pero casi no se ve. Fotos más nuevas nos muestran que aquí está el camino y aquí hay un hundimiento. Bueno, esos hundimientos están asociados con el tiempo, Eso involucra que había una arcilla con agua, se pone una carga encima y fruto hay una deformación. Primero hay una deformación que entendemos ese subir, pero después empieza a salir el agua y va cambiando en los años. Y ese cambio de agua en los años es el que hace el asentamiento por consolidación en una dimensión. Esa es básicamente la idea. Los sólidos siguen siendo los mismos. No es que hay reacomodo de sólidos, sino que el agua está saliendo. Y para eso hay que entender y recordar, porque ha sido definido en mecánica de suelos 1, la relación que existe entre índice de vacíos y el logaritmo cuando estamos hablando de salida de agua y de consolidación. Entonces, veamos eso, entendamos y recordemos. Primera idea, estamos nosotros en un perfil de suelo. Aquí está nuestro perfil de suelo. Estamos tomando un punto A y estamos en algún año en la historia geológica de ese suelo. Y nosotros queremos ver cuál es el esfuerzo y el volumen sobre ese suelo. Entonces decimos, ¿dónde queremos ver eso? Aquí, en esa posición. Y sobre ese suelo hay un esfuerzo. Perfecto. Y ese es el esfuerzo efectivo vertical actuado. En ese primer ejemplo, ese valor puede ser 0 o estar muy cerca de 0. Y decimos, vamos a ver el volumen de ese suelo. Entonces, sacamos una pequeña muestra, vemos el volumen, pero no expresamos como volumen en sí, sino como índice de vacíos. Y para ese esfuerzo pequeño y ese índice de vacíos, que puede ser cualquiera, marcamos aquí y decimos, ese esfuerzo tiene un índice de vacíos. Y luego va pasando el tiempo, muchos años, avanza la historia geológica, y pasamos de este caso a este otro. En este otro caso vemos el nivel de agua ahí y una altura H2 asociada. Entonces decimos, perfecto, eso no es un problema para nada, eso solo quiere decir que ha aumentado el esfuerzo y como se mantiene el nivel de agua, quiere decir que ese cambio de esfuerzo total va a representar un cambio de esfuerzo efectivo real sobre esa muestra en el tiempo. Y otra vez volvemos a medir E y marcamos esa relación y como decimos sigma es mayor y el valor de E es menor, eso quiere decir que estoy en algún punto ahí. Si pudiera ver lo intermedio, entonces podría ver que ahí hay una relación totalmente lineal, no hay problema, eso así se comporta el suelo. Una relación lineal, en esta relación E, esfuerzo efectivo en escala logarítmica. Y ahora en esa historia geológica algo pasa, estoy en ese tercer punto. Y otra vez voy a ver lo mismo, pero ahora le quiero cambiar el color y quiero decir, ahora tengo yo un esfuerzo igual sobre el mismo punto que estoy analizando en la historia geológica, pero un nuevo esfuerzo efectivo porque ha habido cierta erosión. Entonces, ¿qué representa eso? Que el esfuerzo efectivo está aquí menos al anterior. Y como ha habido descarga con relación al anterior índice de vacíos, ahora hay una expansión. No es elástico, porque el suelo no es elástico, hay una expansión plástica, pero hay expansión. Entonces digo, ahora acabo de llegar ahí. Y si pudiera ver entre medio, igual que antes, podría haber una relación lineal. Entonces ahí se han formado dos curvas muy claras, una de compresión y la otra de expansión. Y puedo yo marcar y decir, esa curva era de compresión. Y hemos aprendido en suelos 1 que esa es la curva virgen de compresión. Y luego hemos aprendido, y ahora estamos repitiendo, que esta otra es la curva de expansión, ahí está la curva de expansión. Y es conocida para ese suelo, así se comporta. Y ahora, ¿qué pasa si adicionalmente hay otro comportamiento? Aquí dice, en mi dibujo, aquí a la derecha, dice que ha aumentado otra vez la cantidad de suelo por encima y de posición. Entonces estoy yendo otra vez. ¿Y qué trayectoria voy a seguir? De 3 a 2 y después va a seguir esta misma curva. Por lo tanto, debo marcar aquí en rojo. Y digo, porque he entrado otra vez a esa curva, he llegado al punto 4 y he llegado ahí. Ahora, ¿podría haber otra descarga? Sí, podría haber otra descarga. Y si hubiese otra descarga en la historia geológica de ese suelo, eso quisiera decir que seguiría alguna recta que tuviese que ser paralela a la anterior, eso he aprendido. Y llegó a un nuevo valor. Y en suelos 1 utilicé esta referencia, ese comportamiento del suelo, para explicar que con ese esfuerzo, actuando en el suelo, he tenido diferentes índices de vacío en la historia geológica. Uno ahí, más denso, más denso. Por lo tanto, debo esperar resistencias al corte
diferentes, porque con el mismo esfuerzo, dependiendo de la historia geológica, tengo diferentes valores de E. También he definido un valor especial. He dicho el valor máximo de esfuerzo efectivo de la historia geológica del suelo, sigma prima C. En su momento fue variando. En este momento, con todo lo que he dicho, el sigma prima C corresponde a ese punto, un valor de esfuerzo efectivo ahí, el máximo de su historia geológica. Pero yo estoy aquí y ese es el que tengo en el momento. Y así he definido, y está ahí abajo, la razón de sobreconsolidación, OCR, como la comparación entre el máximo de la historia geológica entre el que estoy analizando. Por supuesto, si voy atrás en el tiempo y digo, en ese otro tiempo, cuando por ejemplo estaba yo aquí, el máximo fue otro y el sigma prima S, entonces ahí hay otro OCR. Y sobre la línea roja el OCR siempre es 1 y sobre la línea azul siempre es mayor que 1. Y ahí viene la idea de que el suelo sobre la línea roja es un suelo que se encuentra normalmente consolidado y sobre la azul sobreconsolidado. En otras palabras, he repetido lo que ya conozco. Ahora, ¿por qué repito eso que ya conozco? Porque ahora esta curva me va a dar realmente la deformación. Veamos y pensemos cómo todavía. Entonces está la curva, decimos, la vamos a obtener en laboratorio, pero ahora la estoy recordando, definiendo. Esa es una relación esfuerzo-deformación de un suelo. Empiezo diciendo, realmente en un suelo, cuando yo veo el índice de vacíos en función del esfuerzo efectivo, la curva sin estar en logaritmo tiene esta forma, logarítmica. Y cuando descargo, no sigue una línea recta exacta, más bien hace un loop, presenta histéresis. Entonces hay esa curva y luego esa, y normalmente uno asume una línea recta. Pero se ve que la curva de expansión es ligeramente diferente a la de recompresión y termina en el mismo valor, dato adicional a lo que sabíamos. También puedo dibujar esa misma recta en este plano log sigma prima y así va a aparecer una recta, perfecto, pero al descargar noto aquí. Y no solo eso, voy a tener la misma curva expresada en otras unidades y en lugar de E pongo la deformación volumétrica. Aquí está la deformación. Entonces va a tener la misma forma, ¿no? Eso queda muy claro. Y también he definido que en esta escala, esta pendiente es CC, esta otra es CR y además la pendiente aquí es MB. Eso no he dicho todavía nada, solo pienso que es otra pendiente y estoy tranquilo. Excelente. Entonces con eso dicho, estoy solo presentando estas curvas, ahora yo me voy a campo, me voy a mi lugar donde va a haber asentamiento por consolidación. Y digo, aquí hay por debajo, antes de colocar esa zapata, hay una arcilla. Arriba puedo suponer arena, abajo arena, y cuando yo coloque esa zapata y haya una carga neta, que sé calcular, ¿no? Esa es la clave, conozco que hay una carga neta. Y esa carga neta va a producir un asentamiento. En este primer estrato, que estoy suponiendo que es de arena, yo puedo calcular, y digo, en este estrato de arena va a haber un asentamiento. En el de abajo también va a haber un asentamiento. Y por supuesto, esa carga neta tiene un factor de influencia, tiene un incremento de esfuerzo en función de la profundidad. Y sé calcular esto del capítulo 1, y en estratos, no estratos homogéneos, sé calcular aquí. Estoy viendo cómo calcular la consolidación primaria. Lo que sí sé es que este estrato de arcilla está saturado, por lo tanto, si está saturado va a tener consolidación. Entonces digo, ¿cuál es el estrato que se va a comprimir? Es este de acá. Y al medio de ese estrato yo sé que tiene un volumen inicial, E sub 0, sé que tiene un esfuerzo efectivo inicial, sigma prima 0, y adicionalmente sé que hay un incremento de esfuerzo para ese punto. ¿Y eso a qué nos lleva? Aquí está la clave. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy y meditar. Nos lleva a decir que esa arcilla, no se olviden, esta de acá, lo que tiene es una curva esfuerzo-deformación. Esa es la curva esfuerzo-deformación. Y yo me pongo a pensar, ¿dónde estoy en este momento? Ahí hay un E0 y un sigma prima 0. Entonces me invento, ¿no? No es que siempre tiene que ser ese punto y digo, estoy aquí en este momento de la historia geológica. Anoto ahora la misma gráfica anterior, digo, este representa el E0. Y este de acá representa el sigma prima 0. Quiere decir, antes de colocar la fundación, en ese estrato hay un valor representativo. Y ahora hay una carga, hay un incremento de carga. Aquí está, conozco, he calculado todo el capítulo 1 para calcular eso y conozco ese valor. Entonces digo, muy interesante, y le voy a cambiar de color y digo, del sigma prima 0 he llegado a un otro valor. Me invento aquí, puede ser cualquiera, por supuesto, ¿no? Y digo, ahora tengo un sigma prima 0 más el incremento sigma prima V. Conozco. Y eso quiere decir que si tengo la curva, subo ahí y trazo hasta ahí. Consecuencia, al tener la curva, tengo el E final. Yo sé, por la curva esfuerzo-deformación, a dónde he llegado. Es lo mismo que expliqué hace un rato, ¿no? Sigue primero esa trayectoria y luego llega ahí y después sigue ahí. Otro esfuerzo representa, estará antes, después, no importa, pero he seguido esa trayectoria. La clave es que aquí he podido calcular un valor de delta E, ¿no? Entre ese y ese punto. Debido a la gráfica y al conocer esos puntos, conozco delta E. Entonces ahora digo, si voy a hablar de deformaciones asociadas, la deformación volumétrica va a ser delta V sobre V sub 0 igual a delta E sobre 1 más E0. Si hablo de una sola dimensión, delta H sobre H0, que equivale a delta E sobre 1 más E0. Y si esa deformación es delta E sobre más I0, unitaria, es entre la longitud inicial, por lo tanto multiplico por H la longitud inicial y sale eso. Y aquí digo, aquí está, esa era la idea. Realmente la ecuación de asentamiento es esa. Y vamos a aclarar que
como esa ecuación de asentamiento por consolidación es especial porque sale de esto, y detrás de esto está una relación lineal. ¿Por qué lineal? Porque aquí de volumen he pasado a lineal y he dicho finalmente la deformación es en una dimensión. Este es estrictamente un asentamiento por consolidación y le voy a poner un asterisco asociado con lineal. Pero igual la ecuación de asentamiento por consolidación primaria, pensando en esta relación de esfuerzo de formación, es muy simple. Hay que saber el delta E, el E0 y el H0. Y si pongo todo eso junto, eso quiere decir que tengo que conocer esta relación, que todavía no sé cómo obtenerla. Les adelanto que viene de un ensayo de consolidación primaria. Luego tengo que saber la carga neta y con la carga neta aplicar el incremento de esfuerzo, por lo tanto, capítulo 1 entero. Y tengo que conocer antes de colocar la fundación en ese estrato de arcilla donde va a haber compresión, la altura inicial, el estrato que se va a comprimir, el índice de vacíos y el esfuerzo. Y si yo sé eso, entonces conozco, y una vez más hay que trazarlo para que quede muy claro, conozco un punto con sigma prima 0 y E0, y ahí está el sigma prima 0 conocido, el E0 conocido. Se aumenta la carga y se llega a un sigma prima 0 más el delta sigma. Y como conozco la curva, llega a un otro punto, y eso me permite calcular el E final. Y esta ecuación, que aquí ha quedado más chiquita, pero es la misma de hace un momento, me dice que para una dimensión, el asentamiento por consolidación es ese delta E entre 1 más E0 sobre H0. Y parece que ya está ahí resuelto. Hay todavía más cosas, pero básicamente es eso. Ahora deseamos calcular el E0, el sigma prima 0 y todos estos parámetros que se requieren. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos y decimos, en un suelo, el E0 es antes de colocar la fundación. Entonces puede suceder que yo tenga un punto dado antes de colocar la fundación a una cierta profundidad, o puede ser que yo tenga ese mismo punto que estoy analizando a otra profundidad. El hecho es que el rato que yo voy a planificar la construcción y antes de planificar, yo me voy a parar aquí, no importa la escala, o aquí, y realmente no sé nada del suelo, ¿no? Ahorita solo estoy asumiendo que ese punto A es el que después me va a servir aquí para el cálculo, pero al principio no sé nada. Entonces, ¿qué debo hacer? Es perforar y de ese punto saco una muestra, pero no sé nada, ¿no? No se olviden. Y este punto A es el que inicialmente es ese de ahí. Y ahí, ¿qué quiero hacer? Hallar E0 y sigma prima 0. Entonces, ¿cómo hallo E0? Recurro a mis ecuaciones de mecánica de suelos 1 y digo, una de estas es esta, SE igual a BWGS. Y digo, muy interesante, ahí hay una relación y hay algo que es clave y que nunca me tengo que olvidar. Solo hay asentamiento si el suelo está saturado. Si no está saturado, no hay asentamiento por consolidación primaria. Consecuencia, en esa ecuación es correcto poner este valor de S es 1 o 100%, dependiendo cómo se quiera manejar. Y el índice de vacíos de esa muestra ahí abajo es el contenido de humedad por la gravedad específica de los suelos. Pero tiene que estar saturado. Y si no está saturado, no importa, porque no hay asentamiento. Entonces no tengo que hacer nada más. Si está saturado, ese es igual a 1. Esa es básicamente la idea. Entonces saco la muestra de ahí, la llevo al laboratorio sin perder contenido de humedad, saco el contenido de humedad, saco la gravedad específica de los sólidos y ese es el E ahí abajo, saturado. Y estoy asumiendo que he sacado ahí. Más adelante voy a ver si he sacado más arriba o más abajo. ¿Qué es ese punto? ¿Cómo ustedes ahora calcularían el esfuerzo efectivo en ese punto? Entonces uno dice, eso sí que es fácil, dependiendo cuántos estratos puedan haber. En ese punto o cualquier otro, no hay duda, en ese momento extra de la historia geológica, hay un esfuerzo efectivo ahí. Y ese esfuerzo efectivo, me ha quedado claro y he repetido muchísimas veces, es el esfuerzo total inicial menos la presión de poros inicial. Ese es el esfuerzo ahí. Y en general he dicho, en mecánica de suelos 1, es la sumatoria de gamma por Z menos U sub 0. Porque si hay varios estratos, es gamma por Z. Entonces, ¿de dónde obtengo gamma? Si es que yo voy haciendo una perforación y hay varios estratos, pues me llevo muestras al laboratorio y de ahí obtengo los pesos unitarios. Entonces, queda clara la idea de cómo obtener el índice de vacíos y el esfuerzo efectivo en base a estas ecuaciones. Luego viene esta idea. La idea es que de alguna manera yo sé la relación de índice de vacíos con los esfuerzos. O sea, esta curva ya la conozco para este estrato. ¿Cómo se obtiene eso? Con un ensayo de consolidación primaria. Y aquí, sin todavía saber cuál es ese ensayo, digo, conozco cuál ha sido la historia geológica de ese suelo. Y sé para ese suelo que estoy analizando, para este que se va a comprimir con una altura H, yo sé esa curva. Y aquí pongo esa curva y digo E en función del esfuerzo efectivo. Y tengo aquí el punto A, el punto B y el punto C. ¿Qué quiere decir eso? Que para ese suelo hay una curva de consolidación normal, consolidación virgen. Y en esta escala, ahí la pendiente es C sub C. Y luego se ha descargado y al descargar la pendiente es C sub R o C sub S. Y para ese suelo ha habido un sigma prima C máximo. Y luego la historia geológica de este suelo es que se ha descargado y se ha descargado hasta este punto. Y yo acabo de medir el sigma prima 0 y el E0.
¿Cómo he medido eso? De acá, ¿no? He sacado mi muestra y en esa muestra he calculado el sigma prima cero y he calculado el E. Y además de esa muestra, ya vamos a ver cómo he medido la curva y he obtenido eso y yo sé que el sigma prima C es ese y en esa muestra estoy aquí. Y ahora me pregunto y digo, ¿más arriba o más abajo en estas condiciones, en ese suelo, cambia el índice de vacíos? En otras palabras, si resulta que esta muestra no le he sacado al centro, sino más arriba o más abajo. En otras palabras, si en otro color yo tengo ahora la muestra ahí o aquí, ¿cómo va a ser el índice de vacíos que estoy buscando al centro? Bueno, esta curva ya me avisa todo. Me dice, si logro conocer esa curva, entonces estoy diciendo que primero, la más fácil de todas, en esa porción, ¿no? Esa es la clave. Ha habido un sigma prima C y se ha descargado hasta mi punto ahí y este es mi punto. Pero más arriba o más abajo, voy a pensar más abajo, hay otro esfuerzo y es claro y evidente, ¿no? Si a esta altura hay un esfuerzo, un metro más abajo es otro metro más abajo es otro y así sucesivamente. Y más arriba es menor, más abajo es mayor. ¿Por qué? Porque hay más suelo como esfuerzo en el momento. Entonces puedo yo decir, por ejemplo, para ese suelo en el que sigma prima sea ese, yo puedo decir he establecido ese otro valor. Bueno, y ese otro valor tiene que ver con sigma prima, que lo puedo calcular. Siempre es sigma menos u, la sumatoria de gamma menos zeta. Y como ya conozco la curva, estoy en este otro valor. Entonces realmente el índice de vacíos puede variar según la profundidad. Aquí está este índice de vacíos que calculé en un punto y el punto inicialmente era ese, era el que necesitaba. Pero ahora estoy diciendo que yo saqué la muestra de más arriba y ahora tengo que calcular el índice de vacíos más abajo. Entonces me pregunto, ¿conozco esta curva? Y digo, sí. ¿Cómo ha funcionado en ese suelo? Digo, bueno, en ese suelo se ha comprimido, ha llegado ese sigma prima C, se ha descargado y ese sigma prima C es el mismo en todo el perfil de suelo. Consecuencia, si yo estoy aquí en la muestra que he sacado y yo sé que quiero calcular el índice de vacíos en otro punto, entonces digo, ¿cuál será el esfuerzo efectivo para el otro punto? Entonces ahí está, y fruto de esta curva tengo el índice de vacíos para un otro. Para eso necesito la pendiente de esta curva, ahí está un C sub R. Por otro lado, si yo digo el suelo no está sobreconsolidado, ese suelo ha estado todo el rato normalmente consolidado. Entonces cuando yo he sacado esta primera muestra, por decir algo, para ese esfuerzo, realmente el índice de vacíos que le correspondía tenía que estar aquí sobre esa curva. Y si voy más abajo, el esfuerzo efectivo es este otro. Entonces igual puedo calcular usando la otra curva el nuevo índice de vacíos. ¿Verdad que sí? Y además, como el índice de vacíos es función del esfuerzo efectivo, nunca me olvido que el esfuerzo efectivo no es nada más, si fuese un solo suelo, que gamma por Z menos la presión de poros. Por lo tanto, el índice de vacíos yo estoy viendo que es función del peso unitario, ¿no? Puedo, E en esa curva es función de gamma Z menos 1. Entonces, si hay un nivel freático, es un solo suelo o varios, igual puedo yo decir que conozco el valor de gamma. O con el valor de gamma puedo hallar el valor de E, o viceversa, si puedo hallar el valor de E de la curva, puedo usar el valor de gamma. El hecho es que esta relación me permite hallar el contenido de humedad y OCR. ¿Por qué? En función de la profundidad para un mismo suelo. Porque E es contenido de humedad por GS, si despejo el contenido de humedad E sobre GS, y estoy obteniendo el valor de E, sea cual sea la curva, ahí está la clave, sea cual sea la curva, si es esta o es esta otra, o cualquier otra posibilidad que me describan y yo investigue en ese suelo, entonces voy a poder hallar E para diferentes profundidades. Y si he hallado E para diferentes profundidades, he hallado el contenido de humedad para diferentes profundidades. Pero más que el contenido de humedad, me interesa E en todo el perfil, porque eso es lo que estoy viendo. El título arriba dice, asentamiento depende del E inicial, y el E inicial depende de esta ecuación. Pero como he ido a campo y he sacado de cualquier lado, no necesariamente va a ser el centro, entonces tengo que pensar en que E es realmente función de la profundidad, de acuerdo a la relación que hay entre esfuerzos. Lo que he dicho en un primer caso, en este de acá, es que en todo ese perfil el sigma prima C es constante, entonces me he movido ahí. En el segundo caso, he dicho, el suelo estaba normalmente consolidado, me he movido en esa curva. Y pueden haber otros casos, pero los vamos a ver después. Inicialmente me basta entender aquello, que de ahí sale. Y como por supuesto el OCR, por definición, es sigma prima C sobre sigma prima 0, si estoy aquí o estoy aquí, va a cambiar el OCR, y eso también conozco en la profundidad. Para un perfil, conozco el OCR y conozco el sigma prima 0. Lo importante es que esta relación, dependiendo qué ha sucedido, la puedo conocer. Por lo tanto, cuando llego y vuelvo a eso, digo, ahí tenía un incremento y yo necesitaba el valor de E0 y sigma prima I. Y he entendido cómo hallar E0, y si incluso tengo arriba o abajo, mucho depende de la curva de la relación de índice de vacíos con el esfuerzo para llegar al centro, haya obtenido abajo o arriba. Luego de eso, ¿qué más necesito? Para llegar a esa ecuación, he entendido que necesito saber el incremento, y ahí está. Y para saber el incremento, tengo que ir a el capítulo 1. Incluso he visto que tendría que usar programas alguna vez, no importa qué use, la idea es que yo termino conociendo en ese perfil el incremento en función de la profundidad. Capítulo 1. Y aquí me dice, mire este valor asociado aquí con eso. Muy bien, y aquí vamos a poner que si este estrato no es muy grande, o sea, si ese estrato es menor o igual a 2 metros, esto es muy válido porque esta ecuación en un estrato de 2 metros es casi
y lineal. Entonces representativo para el centro es solo eso, el valor medio, y ahí puedo usar el valor medio, pero para estratos menores de 2 metros, y puedo usar ese incremento. Cuando los estratos son más grandes, aquí está ese caso, dice, ¿qué pasa si es que este estrato H es más de 2 metros? El que se va a comprimir. En ese caso es mejor dividir en estratos de 2 metros, cada uno 2 metros. Entonces 2, 4, 6, 8, etcétera, etcétera, lo que sea. Si decido dividir en 1,5 está bien, si decido dividir en 1,25 está bien, si decido dividir en 1 está bien, pero normalmente 2 metros son muy útiles y digo, todos estos estratos representan una par. Consecuencia, si yo calculo el incremento y cómo luciría ese incremento de hace un momento, el del capítulo 1, luciría, digamos, de esa manera, no importa cuál. En el medio yo tengo un valor, es el de I, pero yo ya no quiero usar el del medio porque ya es muy grande el estrato. Yo quiero pensar en diferentes estratos, cada uno de 2 metros. Entonces pongo y digo, aquí está uno, este tiene máximo 2 metros, y aquí en el medio calculo el incremento, y ese le llamo 1, luego en el medio el otro le llamo 2, en el otro le llamo 3, y así sucesivamente hay incrementos para cada medio. Y cuando yo vaya a esta ecuación, que me olvidó el H, ya ha quedado contaminada en toda la clase de hoy, por H, este H, pues hago el asentamiento para esta primera parte, que en realidad es el asentamiento al medio, aquí no me olvido, pero lo que se asienta este estrato termina viéndose en la zapata. Y luego el otro estrato y le sumo el otro estrato, entonces otros valores de sub 0 y delta E para esa segunda parte, así sucesivamente. Entonces lo que hay que hacer es una sumatoria de todos los estratos que yo tenga, eso es lo más razonable, eso es lo normal que se hace en estratos de 2 metros y tomo los puntos medios en cuanto al incremento. Por supuesto, alguien puede decir, yo voy a tomar todo el estrato y no dividir en 2 metros y los puntos medios, más bien voy a hallar un promedio, igual voy a seguir, es otra opción, y en lugar de tomar el medio aquí voy a hallar un promedio de todos estos, pero voy a hallar el punto E aquí, es también posible. Ahí surgen 3 posibilidades. Aparece un autor que dice, hay que utilizar la media armónica. Entonces no se olviden que aquí están los incrementos, hay los puntos medios, está dividido en estratos, y aquí uno dice, voy a tomar el L0, uno solo, el sigma prima 0, y mi estrato lo voy a considerar H0 grande, pero voy a hallar un promedio del incremento, y el incremento lo he calculado con el capítulo 1, me ha salido ese, y el primer criterio dice Voodoo, el 2000, que para hallar ese incremento hay que multiplicar n por el incremento en 1, más n menos 1 por el incremento en 2, y así, que es n el número de estratos. Entonces uno dice primer estrato, segundo, tercero, etcétera, etcétera, un estrato I y un estrato n, y ahí tengo los valores medios en cada uno de esos estratos, normalmente de 2 metros. Entonces si n es 1, 2, 3, 4, 5, 6, n6 por el incremento en 1, más 5 por el incremento en 2, más 3 por el incremento en 3, más 4, más 5, más etcétera, lo que aparezca aquí. Y abajo n más n menos 1, más n 1, y dice este Voodoo, esa es una media armónica, no es un verdadero promedio. Y Voodoo dice, este es el mejor promedio, y no se llama promedio, se llama media armónica. Y él dice, y sabe que eso va a hacer que los estratos de arriba se compriman más, y yo creo que eso es lo más adecuado. Con esta ecuación se le da más peso a los estratos de arriba. Perfecto. Pero no es lo más común, él dice eso, y está bien, y nosotros decimos es una opción. Segunda opción, viene Dassi en su libro, el 92, dice, yo no quiero hallar una media armónica, yo quiero el verdadero promedio de esto, porque estoy tomando el índice vacío, el esfuerzo ahí, y del incremento quiero el promedio. Pero Das cambia un poquito y dice, una estimación del verdadero promedio, de la media aritmética, no de una media armónica, es tomar, igual que antes, el cálculo capítulo 1 y decir, este es de la parte superior, este es de la parte media y este es de la parte inferior. Y en la nomenclatura dice este autor en su libro, ese es el superior, este es el inferior y este de acá es el medio. Y puedo igual calcular con lo del capítulo 1. Y él dice, el mejor promedio estimado, y basta en suelos estimar, va a ser el superior más 4 veces el medio más el inferior entre 6. Y es estimado. Y después aparece Bowles y dice, vamos a hallar el verdadero promedio aquí. Y el verdadero promedio, verdadero igual comillas, porque solo la integración y el área es el verdadero, pero el más estimado es hallar eso, dividir en diferentes estratos y conocer los valores. Y aquí dice, ¿qué valores debo conocer? Según esta nomenclatura, dice, este lo voy a llamar P sub 1, no es en el medio. Este de acá se va a llamar P sub 2, pues son los valores. Y así sucesivamente, el último va a ser P sub n, y el penúltimo al borde de mis estratos divididos es Pn menos 1. Entonces dice, tome el primero, ahí está, tome el último, ahí está, y divide entre 2. Y luego sume los intermedios, el 2, el 3, etcétera, etcétera, hasta ese valor, y multiplique por las divisiones que usted ha hecho. Delta H, perfecto, ahí está, delta H, ese es un delta. Y una vez que calcule ese, se llama A, eso es H por delta sigma, por lo tanto el delta sigma es ese valor de A calculado entre A. Bien, entonces uno dice, necesito practicar. Ejemplo 2.8. Y ahí dice, vamos a hallar el promedio, ya vamos a ver cómo. Y decimos, aquí está la zapata, carga neta 100, fundación de 4×6. Y aquí abajo un estrato de 10 metros de profundidad. Y después algo que no conozco, rígido, lo que sea. O constante, pero quiero en estos 10 metros hallar algo. Y al medio un E0 de 0,70 y un peso unitario de 16. Por lo tanto, ahí puedo hallar el E0 y el sigma prima 0. Y necesito hallar el incremento. Ya he visto cómo. Podría dividir en estratos de 2 metros y calcular el E0 para cada mitad y hallar el incremento en cada uno y sumar. Pero también puedo hallar un
promedio para todo este estrato. Y ese promedio se lo calcula con los métodos dichos. Entonces, en este método dice no se complique, utilice Boussinesq. Entonces, si la carga neta es 100 aquí, empieza con 100 y luego a 1,9513 m, a 2,77. Y así tengo varios puntos calculados cada metro, pero yo estoy dividiendo en estratos de 2 metros. Entonces, tengo el estrato 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 para poder dividir y hallar el promedio. Y este problema dice, entonces primero calcule el delta sigma B usando el criterio de la media armónica. Entonces, si hay 5 estratos, 5 por 95.13. Entonces, ¿de dónde aparece eso? Era el valor del medio del de arriba, 95.13 por 5, más 4 por 58.03, el del medio, más 3 por 32.04, más 2 por 19.16, más 1 por 12.48. Entonces, para que practiquen, aparece eso, 5 por eso, 4 por eso, 3 por eso, 2 por eso, 1 por eso. Y abajo, esto que es n más n menos 1, 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Y cuando uno calcula, dice, ese promedio, ahí para el centro es 56.98, media armónica. Y este autor dice, utilice eso, va a vivir tranquilo, representa verdaderamente el asentamiento. Y Das dice, no, mejor haga nomás un promedio y calcule con esa ecuación. Entonces busque arriba del estrato que está tomando cuánto es, abajo y al medio. Entonces busco en esta ecuación, arriba 100, al medio, ahí al medio 32 y abajo 10. Entonces la operación, 100 más 4 veces por el del medio, más el de abajo entre 6. Listo. Media armónica 39.75. Una gran diferencia. Va a haber otro asentamiento. Y finalmente Bowles dice, no, ahora hagamos nomás lo más aproximado a la media aritmética. Entonces él dice, utilicemos esta ecuación. El delta H. ¿Cuánto de espesor tienen mis estratos divididos? En este caso, 2. El superior más el inferior, 100 más 10.34 entre 2. Entonces miro aquí y digo, 100 el superior más el inferior 10.34 entre 2. Más los otros valores entre medios, 77, 42, 24 y 15. Entonces miro aquí, 77. No el del medio del estrato. El siguiente es 77, 42, 24, 15. Y este ya no tomo porque esa es la ecuación, ¿no? Más Pn menos 1. Y hago esa operación y me dice, es 430, divido entre H, que es 10 en este caso, porque es 10 porque yo estoy decidiendo el promedio en este estrato de 10 metros. Y ahí está el 10. Entonces, el delta V es 43.05. En el otro caso era 39.75 y en el otro 56. ¿Cuál es el más representativo como promedio? 43.05. Pero es una ecuación que toma más tiempo, 43.05. Más cerca, ¿cuál tiene que ser? Al otro promedio estimado, 39. Pero es un promedio estimado. Y la otra es otra forma de calcular. Y en su vida real, pues pueden utilizar, dependiendo las hipótesis que vayan a tomar, cualquiera. Normalmente si dicen siempre voy a utilizar el criterio de Bowles, está hallando el promedio verdadero. Si dicen voy a simplificar mi vida y no va a cambiar mucho y utilizan el criterio de Das, está bien. Y si quieren ser más conservadores y dicen algunos autores me piden tomar la media armónica y voy a tomar la media armónica, pueden hacerlo, está justificado, hay aquello. Pero bueno, eso ya es, si a futuro les toca en su vida profesional calcular eso. Y eso nos vuelve otra vez a este primer punto ahí. Y digo, si voy a calcular el asentamiento por consolidación primaria, consiste en determinar dónde tengo una arcilla saturada. Luego, en determinar el E0 y el sigma prima 0 del suelo. Luego, en determinar para ese estrato donde se va a asentar la relación de E en función del esfuerzo efectivo. Luego, determinar dónde estoy en el momento histórico antes de colocar cualquier punto. Siempre uso ese 3 para que se entienda mejor. Puedo estar en cualquier otro punto. Y luego, ver qué voy a colocar dónde. Entonces, voy a poner una carga neta y me va a dar un incremento de esfuerzos. Capítulo 1. Y ahora, si este estrato es pequeño, me basta decir el del medio es el representativo de incremento y así puedo hallar el delta E. Ahí está. Y tengo todo. El asentamiento por consolidación primaria en una dimensión. Y si este estrato es más alto, divido en diferentes estratos y hago lo mismo. Pero también puedo tener un solo E0 y sigma prima 0, aunque el estrato sea más grande que 2 metros, y hallar el promedio de acuerdo a los 3 criterios de los que he hablado. Y esa es la manera en la que hallo el asentamiento por consolidación. Bien, después de entender eso, hay otro aspecto que también debe quedar muy claro. La altura del estrato que se comprime. Entonces uno dice, pero un momento, yo ya sé cuánto es eso, aquí está clarito. A la altura del estrato que se comprime es H0. Pero ¿qué sucede si es que todo el perfil es de arcilla? Ejemplo, resulta que aquí está el nivel de fundación y por una distancia hay una arena, pero luego está nuestra arcilla saturada. Y uno dice, ¿cómo va a funcionar? Y mejor que este no es buen ejemplo que tengo una arena, lo voy a borrar y digo, no, todo, ahí no existe la arena, sino que todo es arcilla. Esa es mejor idea, porque eso es más común. Todo es arcilla. Y el nivel freático no está ahí, el nivel freático está aquí, para entender la idea, porque todo se puede comprimir. Y ahí digo, muy bien, entonces no puedo yo decir que el estrato de arcilla es infinito, porque vengo a la ecuación y me dice aquí, si el estrato de arcilla es infinito, aquí, entonces este de asentamiento sería infinito, pero no es el caso porque yo sé que se disipa a cierta profundidad y ya no va a tener influencia. Entonces en estos casos en el que estamos con arcilla, ¿cómo se coloca aquello? Se dice, muy bien, no se olvide que hay un esfuerzo efectivo inicial en el suelo y además hay un incremento de carga.
carga. Y solo vamos a dibujar en este primer caso el incremento de carga y vamos a decir el incremento de carga, se trancó el mouse, es el delta sigma, capítulo 1 en función de la profundidad. En el dibujo está superpuesto, pero solo el inducido es ese. Y por supuesto, en la parte superior aparece la carga neta y va disipándose hasta una profundidad. Aquí aparece el criterio de Terzaghi-Peck. Lo que está dibujado tiene que ver con Terzaghi y Peck. Y ellos dicen la profundidad de fundación, y eso enfatizado ya desde asentamientos inmediatos, está asociada con que a alguna profundidad se llega al 0,1 de la carga neta. Y desde el nivel de fundación hacia abajo, eso da la altura que se comprime. Ese es el valor de H0. No se debe tomar infinito, sino el estrato que se comprime, H0, tiene que ver con el lugar, la profundidad, donde la carga neta se ha vuelto el 10%, y debajo ya no tiene influencia. Al esfuerzo que ya hay la carga neta incremento, esa se va disipando, y el momento en que el incremento sea 0,1 de la carga neta, ahí llegamos. Que es lo mismo a solo dibujar la carga neta, y donde está el 0,1, ahí está. Y ese es el criterio de Terzaghi-Peck. Y no es el único. Hay otros autores, especialmente el criterio que aparece y es utilizado en Europa y encontrado en el libro de Tomlinson, dice, ¿sabe qué? Ese criterio es muy conservador. Vamos a agarrar otro criterio en que haya igual una carga neta, aquí está la carga neta, en que se dibuje el esfuerzo efectivo del perfil en la profundidad, y es el anterior, entonces ahí, corríjanle, hay un pequeño error, ese valor no parte de 0 de aquí, ¿no? Vamos a decir 0 es aquí, y no importa el valor, vamos a decir la curva cambia un poquito, pero solo para decir que no puede partir de 0 ahí, sino que es el inicial y parte de 0 desde arriba. Y dice, ese es el esfuerzo efectivo en función de la profundidad. Sabemos calcular eso. Y ahora se da un incremento, igual que siempre, aquí está el incremento, el delta sigma B, y ese incremento, igual que siempre, es calculado con el capítulo 1, y eso representa hallar ese incremento en función de la profundidad, ahí está, y en algún momento ya se disipa. Y en cada punto, entre el anterior y el final, hay un incremento de esfuerzo efectivo. Normalmente no nos hemos complicado tanto, más bien hemos dicho que simplemente si hacemos el inducido, el sigma prima B, en función de la profundidad, es un valor de ese estilo. Ahora, este criterio, que lo conocemos con el nombre de Tomlinson, porque aparece en el libro de Tomlinson, y aparece en el Eurocódigo y en la norma DIN, dice, ¿sabe qué? Llega un momento en que el incremento, aquí vamos a anotar, es igual a 0,2 veces del sigma prima 0. Si tengo el sigma prima, en algún momento es el 20%. Y ahora digo, si es el 20%, hay un punto donde es eso. Entonces, por decir algo, 100, luego 90 y así. Y llega un momento, alguna profundidad en que realmente es 0,2 de sigma prima. Bueno, en ese lugar, ahí, y eso es lo que dice aquí, es que yo puedo decir que ese es la altura del estrato que se comprime, H0. Y es otro criterio. De lejos no es el mismo. Es simplemente otro criterio. Entonces, tengo que saber si elegir el de Tomlinson o el de Terzaghi-Peck, y así determino H cuando parece que ese estrato es infinito. El estrato que se comprime es conocido. Entonces, eso nos vuelve a llevar a exactamente la misma gráfica con la que hemos empezado. Y ahora digo, esta es la ecuación, la misma que conocí antes, que me va a permitir hallar el asentamiento por consolidación. Y he analizado en toda esta clase la idea de que es delta E y es 0. En la gráfica, eso equivalía a un delta E acá y a un E 0 ahí. Entonces, ya he entendido que es el E 0 y cómo lo puedo calcular. He visto clarito, B doble por GS. Y si está más arriba o más abajo, lo puedo calcular. También he entendido cómo calcular el sigma prima 0, el incremento o el promedio, y cómo llego a un valor para hallar ese delta E. Y si el estrato es más grande o más pequeño, todo ha quedado muy claro. ¿Qué es lo único que nos falta para poder ver bien esta ecuación? Es ver de dónde salen estas líneas. Estas de acá, esa y esa. Y ahí detrás hay un ensayo. Pero eso vamos a dejar para la siguiente clase.